Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día miércoles, ya estamos a miércoles, ¿no? Sí, claro, miércoles 24 de septiembre. Y hoy vamos a tratar un tema importante que tiene que ver con los derechos humanos. Se encuentra en el país una comisión al más alto nivel de Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional es una de las ONGs más importantes del mundo en materia de derechos humanos y está en el país para rendir un informe, presentar un informe sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador, principalmente el estado de la mujer y del niño y de la mujer en el caso de su sexualidad. Son cosas que se van a dar conocer el día de mañana. Y ya han visitado, hoy día estuvieron con diferentes autoridades del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Inclusión Social, también con la Asamblea Legislativa. Visitaron hoy día a los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Mañana se va a saber exactamente el resultado de este informe. Hoy día vamos a hablar con ellos en avanzada para saber este pensamiento que tiene básicamente que ver con la salud reproductiva de la mujer y que tiene que ver con un pedimento que ha hecho esta organización desde hace mucho tiempo, y es que se despenalice el aborto en el país, cosa que obviamente tiene también muchísimos detractores. Presento inmediatamente a mis invitados. Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. Buenas noches. Shetty. Bienvenido. Welcome. Y también está con nosotros Erika Guevara Rosas, procuradora para las Américas de Amnistía Internacional. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Bienvenida. muchas gracias. No sé si dije algo que no hubiera correcto, esto que ustedes vinieron al país, algunos de ustedes un poco antes, el secretario general llegó el día de ayer y ya han visitado a diferentes autoridades del país, estuvieron con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con la Secretaría de Inclusión Social, también creo que con las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Cómo han estado estas conversaciones? Conversations. I think they were good. Yo creo que fueron buenas conversaciones. I think the authorities were Creo que las listening to us autoridades very nos escucharon con mucha carefully. atención, And I think, y we yo will see creo some que results from these veremos conversations algunos resultados in the de coming estas days and conversaciones months. en los próximos días y meses. The main focus of our El enfoque conversation principal de was nuestras on the issue conversaciones of the total fue ban on abortion in El la Salvador. ley de prohibición And I think absoluta this is an del issue aborto en El which they are Salvador, also very y es un concerned tema que estas autoridades también tienen mucha preocupación. ¿Cuál es la preocupación que tiene Amnistía Internacional en este caso? Exactamente, ¿cuál es la preocupación? ¿O qué es lo que desea Amnistía Internacional? So our concern is that the current Nuestra preocupación es law que in la ley El Salvador, actual en El Salvador, which completely bans que abortion, prohíbe totalmente Even los if a woman abortos, has been raped, incluso cuando una persona, even if una a mujer woman, fue her health is at risk, tuvo un estupro, incluso cuando tenga riesgos en su under propia any salud, circumstances, en cualquier a woman is circunstancia, not allowed a una mujer no to se go le ahead with permita abortion. un aborto. And this essentially puts Y her life at esto, risk in many la verdad cases, es many que cases. pone en riesgo su It also vida en forces muchas circunstancias, women y and también girls obliga a into las unsafe mujeres y a las niñas abortions, a proceder a clandestine abortos abortions. clandestinos And we're talking inseguros. about Y somewhere between estamos hablando 20,000 de and 20.000 y 40.000 casos al año de niñas y mujeres que tienen abortos inseguros. Muchas de estas niñas y mujeres desafortunadamente pierden la vida en ese proceso. Entonces, esto, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, no está en consenso con las normas internacionales de derechos humanos. De hecho, El Salvador, como país, ha firmado diferentes convenios sobre derechos humanos, incluyendo el Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura. Y dado el dolor y el gran sufrimiento que tienen estas señoras y niñas, creemos que esta ley es una violación del Convenio de las Naciones Unidas contra las torturas, así también como muchos otros tratados y obligaciones que ya fueron firmados por el gobierno de El Salvador. Yo me he entrevistado con varias de estas mujeres y su sufrimiento es indescriptible. ¿Cuál es la posición de Amnistía Internacional, Salil, en relación a qué es como debe existir la ley? ¿Cuál es la ley ustedes que se debe aplicar en El Salvador en materia de aborto? O sea, porque obviamente es muy amplio, ¿no? Desde decir prohibición absoluta a una apertura total al aborto, que obviamente tampoco no creo que la población esté a favor.
we understand that this is a complex question. Sí, esta es una pregunta bastante difícil y esta es una pregunta que preocupa a muchos países y de hecho es una pregunta sumamente debatida. Yo creo que lo más importante es que tenemos que tener un debate abierto en este país sobre cómo enfrentar las realidades y las necesidades de estas niñas y mujeres. De hecho, incluso cuando los abortos son legales, cuando los abortos son ilegales, las señoras y las mujeres van a continuar teniéndolos. Entonces, la perspectiva de Amnistía Internacional es que teniendo una prohibición absoluta es inaceptable. El Estado tiene que proveer que se pueda dar el aborto, incluso específicamente cuando las personas o las señoras tienen problemas de su salud, o como mínimo cuando han tenido una violación, y como mínimo cuando existe un problema a nivel del feto. Erika, ¿qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable en este caso? Porque el secretario general dice una prohibición absoluta es inaceptable. ¿Pero qué es aceptable? Nacho, la realidad es que para Amnistía Internacional la prohibición absoluta del aborto es la manifestación máxima de la discriminación de género que se enfrenta en el país. Las mujeres y las niñas en este país son víctimas de una deuda histórica por el avance de sus derechos humanos y particularmente por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La prohibición total del aborto pone a las mujeres y a las niñas en riesgo de pérdida de vida, pero también en riesgo de daños a su salud física y psicológica que tienen una tremenda repercusión en la sociedad de El Salvador. Esto no es un tema solo de mujeres y de niñas, esto es un tema de la sociedad, es un imperativo de derechos humanos, porque es una expresión de la violencia que viven las mujeres y las niñas, la violencia física, la violencia psicológica, pero también la violencia institucional y la injusticia que se vive en muchos casos porque se criminaliza no solo sus decisiones reproductivas, pero también se criminaliza a aquellas mujeres, a aquellas niñas que por razones naturales, inclusive, tienen un aborto espontáneo, e inmediatamente se asume. ¿Eso en El Salvador se criminaliza? Tengo entendido que no. Bueno, pero es en un contexto, ¿no?, de total opresión sobre las decisiones reproductivas de las mujeres, que impone y asume que cualquier mujer que inclusive tiene un aborto natural es una criminal. Entonces, desde el momento en que una mujer llega, por ejemplo, y lo vamos a estar presentando en nuestro informe el día de mañana, una mujer que llega a un hospital buscando atención de la salud porque ha experimentado un aborto espontáneo, es inmediatamente criminalizada sin que siquiera los médicos le den el tratamiento que requiere para salvaguardar su vida y su integridad. Amnistía Internacional tiene una posición muy clara. Perdón, ¿eso ustedes lo tienen comprobado? Yo no estoy seguro que eso sea que una persona que llega a un hospital porque se le provocó el aborto, no que eso lo provocó ella misma, vaya a ser detenida en un hospital salvadoreño o vaya a ser criminalizada por eso. ¿Eso es una información que ustedes tienen comprobada? Así es, Nacho. El informe que estaremos presentando el día de mañana es el resultado de casi 2 años de investigación. Amnistía Internacional es reconocida mundialmente por nuestras investigaciones de primera mano. Hacemos una investigación muy minuciosa de los casos y los temas que abordamos, precisamente porque nuestra intención es poder hacer una crítica constructiva a los estados de manera que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sus obligaciones internacionales. En el informe rescatamos una serie de testimonios, no solo de mujeres y niñas que han sido víctimas de esta prohibición total del aborto, pero también testimonios de profesionales de la salud, de trabajadoras y trabajadores sociales que se ven enfrentados y limitados en el ejercicio de sus profesiones por esta prohibición total del aborto. El Salvador es uno de los 9 países que en todo el mundo tienen una prohibición total del aborto, y 7 de esos países están en la región de América Latina y el Caribe. Es realmente vergonzoso que una región que hoy día es un referente mundial en materia de derechos humanos tenga un retroceso en materia de la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y es por eso que Amnistía Internacional, en un momento crucial para la historia política, económica y social de El Salvador, viene hoy día con esta crítica constructiva a intentar contribuir a un cambio duradero por los derechos humanos. Obviamente aquí hay muchas cosas que decir, pero ¿cuál es el concepto de vida en Amnistía? ¿Dónde parte la vida
como para poder determinar, digamos, cierto, el aborto. En El Salvador, por ejemplo, se establece, de acuerdo a la Constitución, que es desde la concepción, ¿ya? ¿Cuál es el concepto que en ese aspecto maneja Amnistía Internacional para determinar lo bueno o lo malo de todo esto? ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que si usted habla con las mujeres que nosotros hemos encontrado, yo creo que la conversación no se va a enfocar en ese punto, que es un punto abstracto, sino que en hechos concretos. Es decir, que estas mujeres tienen una tortura o maltrato dos veces. Primero pierden el niño, que es un trauma severo para ellas, y luego tienen que verse en la prisión con condenas de hasta 50 años. Y la mayoría de estas mujeres, nosotros hablamos con ellas, constantemente hablaban de cómo son católicas o cristianas de mucha devoción, y la mayoría tiene otros niños. O sea, la idea de que no creen en Dios, o que no tienen una religión, o de que no tienen niños y no los quieren, eso es un concepto erróneo. Pero sobre la pregunta que usted hizo sobre los límites de gestación, etcétera, todos estos varían en diferentes países, pero el hecho es que... Pero para Amnistía, ¿de qué momento hay un ser humano en el vientre de una mujer? ¿En qué momento es en que ustedes consideran que se puede producir que se puede hacer un aborto, que puede ser permitido un aborto y no antes? Nosotros no tenemos ese planteamiento, porque esa es una pregunta teológica y no tenemos una perspectiva de esto, pero sí tomamos en consideración que cuando se habla de los derechos de la salud reproductiva de las mujeres, esto no se puede comprometer, y esto se basa en las leyes internacionales de derechos humanos. Todas las autoridades han publicado muchísimas cosas al respecto. En ninguna circunstancia se puede poner la vida de la mujer en riesgo. Okay. Vamos al corte, volvemos rápidamente para hablar más sobre este y otros temas. Ya volvemos. Bueno, quiero tocar un tema que obviamente es sumamente importante para El Salvador también. Además, digamos, la presentación que ustedes harán en relación a todo el tema de asexualidad en la mujer y niño, pero hay también un tema que quiero volver a niños después y un poco también a mujer, pero el tema de que tiene que ver con la ley de amnistía en nuestro país, porque Amnistía Internacional se ha pronunciado en relación a eso, igual que Naciones Unidas, pidiendo que la ley de amnistía se derogue, una ley que es del año 1993, tengo entendido. ¿Qué ha pasado después de estos pronunciamientos que ha tenido Amnistía en relación, que ha tenido Amnistía Internacional en relación a esta ley, que obviamente muchos están en contra y muchísimos están a favor de que exista? Bien, hemos tenido una posición bastante clara al respecto desde hace mucho tiempo. Nosotros lo planteamos el día de hoy tanto en la Asamblea como en la Corte Suprema de Justicia. Actualmente la Asamblea está considerando la constitucionalidad de esta ley, que nosotros le damos la bienvenida. Yo creo que la experiencia de Amnistía Internacional en todo el mundo ha demostrado que la única forma en que se puede tener una paz sostenible y un desarrollo sostenible es a través de la justicia. Y la ley de amnistía desafortunadamente bloquea el camino de la justicia. Entonces, ante los serios abusos que se dieron en este país a raíz de la guerra, después, desde decenios, espera la justicia, y cualquier ley que esté bloqueando este camino de la justicia de tantas víctimas está en contra de las normas internacionales de derechos humanos. Yo comprendo totalmente que el abrir heridas viejas no es nada fácil y que puede causar dolor. Pero si se tiene un dolor a corto plazo, se puede conseguir un dolor mucho menos a largo plazo, y la única forma de tener soluciones a largo plazo es enfocándose en el asunto de la justicia y cerrando el problema de la impunidad, porque esta región y este país ha tenido una larga historia de impunidad,
y hay que terminar esa historia de impunidad, si no va a permear todos los aspectos de la sociedad. Bueno, algunos tienen dudas en relación si es mejor tener o no tener la amnistía. Algunos piensan que en El Salvador ha habido mucha más estabilidad política sin que haya habido un juzgamiento de crímenes de guerra en su momento. Hay gente que dice es mejor dejar las cosas así y que no se revuelvan, porque obviamente aquí por todos lados han habido pecadores. Entonces, en ese aspecto, digamos, porque sin duda que hay países que podrían catalogarse relativamente exitosos sin haber aplicado toda la memoria histórica. Caso de España, por ejemplo. Y otros que no, otros que también han sido exitosos, al revés, como Chile, que han hecho todo un trabajo de buscar desaparecidos, de juzgar a quienes han cometido crímenes en esa humanidad. ¿Dónde está, digamos, cierto, cómo un país se adapta a una cosa o a la otra? ¿Qué le diría usted a quienes piensan que en El Salvador hemos logrado construir democracia sin necesidad de ir a buscar lo que el pasado obviamente nos dejó una cantidad, digamos, de actos que no son justificables desde ningún punto de vista? Mire, parte es de cómo se haga el trabajo. Yo creo que la forma en que se realice tiene que basarse en las normas internacionales y en una forma en que sea independiente e imparcial. Eso definitivamente ayuda. Pero yo creo que incluso en Latinoamérica cada vez hay más países, incluso Brasil, muy recientemente ha abierto este tema de establecer la verdad, y a través de este proceso de conocer la verdad se llega a una justicia duradera. Usted tiene la razón de tenemos que evaluar los riesgos y los beneficios, pero yo puedo asegurarle que en base a la experiencia mundial de Amnistía Internacional, la solución a largo plazo siempre es pasar a través de la justicia. Hay no sé si Erika nos puede ayudar en este tema. ¿Sí? Sí, claro. Está sí. claro. ¿Cuánto se ha visto el tema de El Salvador? ¿Se ha visto como un tema diferente en esto de la ley de amnistía? ¿O ustedes lo aplican exactamente, digamos, como puede ser aplicado a cualquier otro país del mundo? Bueno, efectivamente existen estándares internacionales que tienen que ver con el tema de la verdad, la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el contexto de conflictos armados y violencia generalizada, como fue en el caso de El Salvador durante el conflicto. Pero es cierto también que existen los contextos, ¿no? Particulares de cada realidad, y en el caso de El Salvador es cierto también que ese legado de violencia sigue empañando la justicia en el país, en un país en donde actualmente se viven índices de violencia y altos índices de impunidad. Asimismo, son pocos los casos que se procesan, que llevan a una convicción, a una sentencia. Visitamos, por ejemplo, la cárcel de mujeres, pero también tuvimos la oportunidad de dialogar con las autoridades de la Dirección de Penales, y nos hablaban, por ejemplo, de la sobrepoblación que existe en las cárceles. Hablan de un 900% de sobrepoblación, sí. Pero uno de los datos que fue más revelador es el hecho de que son un pequeño porcentaje de estos casos, de esta gente que está en prisión, que tiene ya una sentencia. Quiere decir que hay un rezago en la justicia, y de alguna manera está vinculado con ese legado de impunidad que viene de alguna manera arrastrando el país desde estos años de la reciente historia de violencia. Entonces yo creo que es muy importante también tomar en cuenta el contexto en el que el país está intentando transitar a una democracia sostenible, a un desarrollo sostenible, y la importancia entonces de resolver los asuntos del pasado y determinar la verdad en esos casos. Ahora tú tocaste el tema de la justicia en El Salvador, y obviamente el tema de la justicia en El Salvador ha sido permanentemente criticado por organismos internacionales, Naciones Unidas, incluso Estados Unidos ha dicho claramente que en El Salvador no existe un sistema de justicia como debiera ser, ¿no? Tiene, digamos, niveles de mucho atraso, e incluso hay corrupción, ha dicho claramente, en el sistema judicial del país. Tú hablabas, por ejemplo, de la cantidad de casos que no están todavía enjuiciados, y gente que está en la cárcel sin tener una condena. Pero en este caso, digamos, cierto, entre ley de amnistía y avanzar en el proceso de que la justicia de El Salvador sea más justa, sea mejor, ¿qué es lo primero?
Porque a lo mejor, digamos, quitar la ley de amnistía puede volver más problemática todo este asunto. Yo creo que es difícil determinar qué es lo primero. Yo creo que lo primero es combatir la impunidad, y la impunidad en todos los casos, y sobre todo aquellos que se refieren a graves violaciones a los derechos humanos. Tú decías que hay gente que dice mejor no hay que abrir la caja de Pandora en cierta forma, pero eso no es lo que opinan las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familias. Aún existen cientos, si no miles de casos, por ejemplo, de niñas y niñas desaparecidas durante el conflicto, cuyas familias las siguen buscando. Entonces, a esas familias, a esas víctimas de las violaciones graves de derechos humanos, ¿quién les resuelve? Bueno, seguimos teniendo cientos de desaparecidos a diarios al día de hoy, y no es por guerra política, sino que es por delincuencia. Entonces, obviamente seguimos siendo una sociedad muy castigada. Creo que es una sociedad muy castigada que tiene particularidades quizás un poco diferentes. Y no se puede calzar El Salvador como otros países, por ejemplo, que han sido acusados de violar los derechos humanos, desde el punto de vista de que El Salvador tuvo una guerra real. No tuvo un gobierno, como a lo mejor, digamos, el caso de Pinochet, por ejemplo, que fue el gobierno contra, aquí hubo dos bandos en guerra, los dos poderosos, que incluso en un momento determinado se vio un empate, digamos, ¿cierto?, militarmente. ¿Eso hace diferente El Salvador o no lo hace diferente? ¿O igual ustedes creen de que debiera juzgarse y levantarse la ley de amnistía, pero obviamente la amnistía en ese caso ha favorecido exclusivamente a los de un lado, no del otro lado? Mire, cada país, cada contexto es diferente, y sería verdaderamente tonto decir que El Salvador es exactamente igual a Chile, pero los principios no cambian, y las normas internacionales de derechos humanos tienen que ser consecuentes. Si cambian las normas y los principios, es imposible tener un juego universal de derechos humanos. Pero retomando la pregunta, ¿qué es lo primero que hay que resolver? ¿La impunidad o el sistema de justicia en El Salvador? Si usted quiere comprar un auto y quiere comprar un motor o un timón, si usted quiere un país que viva con respeto y que la sociedad respete los derechos humanos, tiene que tener todos los elementos en el lugar exacto: las instituciones, las políticas, las implementaciones para las violencias anteriores y presentes. Yo pienso que tiene que tomar todo el paquete entero. ¿Qué otra recomendación hay para El Salvador en materia de derechos políticos, de la parte política de derechos humanos? Porque obviamente los derechos humanos son bastante amplios. Somos un país que debemos ser uno de los países más jóvenes en democracia de toda América Latina, y quizá uno de los más jóvenes del mundo. El Salvador tiene democracia no más de 30 años, y eso en la vida política de un país es casi nada. Creo que somos adolescentes solamente en materia de democracia, ¿ya? ¿Cuáles son las otras cosas, digamos, que Amnistía Internacional ve en El Salvador que debe cambiar? Hablamos un poco de la justicia. La justicia debe cambiar. ¿Qué más debe cambiar en materia política, en el funcionamiento político del sistema? Yo creo que hay un tema muy importante, que es el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional en los últimos años ha visto con alarma y ha posicionado nuestra preocupación a las autoridades, al Estado, frente a la grave situación que viven las defensoras y los defensores de los derechos humanos, defensoras y defensores que no solo defienden sus propios derechos, sino defienden los derechos de la población salvadoreña en general, defensoras y defensores que defienden derechos desde la salud sexual y reproductiva hasta los derechos ambientales, los derechos a los recursos naturales, defensoras y defensores de derechos humanos que precisamente buscan resolver los problemas de justicia que enfrenta el país, y que en esa defensa de los derechos humanos se ven atacados y agredidos
por actores tanto estatales como no estatales, sin una protección real del Estado frente a la situación. Muchos países de la región han adoptado mecanismos de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos, y lo más importante, han reconocido el importante rol que juegan, el papel indispensable que juegan para generar sociedades democráticas. Y para nosotros ha sido una grave preocupación. El día de ayer estuvimos reunidos con más de 50 organizaciones de la sociedad civil en un foro abierto en donde expresaron sus preocupaciones en materia de derechos humanos y sobre todo expresaron sus preocupaciones frente a la inseguridad, a los ataques y a las agresiones que viven día a día, no solo ellos, pero su entorno, incluidos sus familias. Vamos, sí. Permítame agregar un punto. Ciertamente estamos tratando de indicar algunas de las deficiencias de derechos humanos en este país, pero es importante reconocer que El Salvador ya ha avanzado mucho en los últimos 20 años. No tenemos las atrocidades masivas y violaciones masivas de derechos humanos que sucedieron en este país con anterioridad, o sea que esto lo reconocemos. Pero yo creo que la situación que están enfrentando ahora es que cada vez hay buenas leyes que se están anunciando, pero la implementación es muy débil. Por ejemplo, en el 2012, hace 2 años, tuvimos una ley integral especial para detener la violencia en las mujeres en El Salvador. Pero la ley la recibimos con mucho beneplácito, pero si vemos ahora los niveles de implementación de esa ley, en primer lugar carece de un presupuesto, carece de recurso humano, o sea que de nada sirve tener una ley que sea muy buena si no se implementa. Ese tema seguiremos hablando, obviamente. Tú tenías, digamos, como pregunta para el próximo bloque, sin duda, nosotros creemos que hemos avanzado muchas cosas, hay muchas leyes nuevas que antes no existían, leyes en favor de la mujer, leyes en favor de los niños, pero tú acabas de decir, o sea, se hacen leyes, pero no necesariamente se implementan. Sobre eso vamos a profundizar. Hay también otro tema importante que tocar con Amnistía Internacional, es una campaña que ha lanzado Amnistía Internacional que se llama Al borde de la muerte y que se refiere a la violencia que enfrentan las mujeres, es sobre el niño migrante, que se refiere, se me fue exactamente el tema, pero se refiere al niño y la mujer migrante que sufre la violencia en su travesía hacia, en este caso nuestro, hacia los Estados Unidos. Ya volvemos. Me refería a la campaña Paso Migratorio, ya que lo que pretende la campaña de Amnistía Internacional Paso Migratorio es frenar los abusos sexuales que se cometen contra mujeres y niños. Y esto es una tremenda realidad y creo que nosotros como país somos corresponsables, no es solamente que el niño o la mujer sufre ese tipo de violaciones en territorio que no es El Salvador, sino que nosotros no hacemos nada tampoco para evitar que eso ocurra. ¿Qué éxito ha tenido la campaña? ¿Cuándo se lanzó? Cuénteme un poquito, Erika. Bueno, la campaña en realidad es un trabajo continuado de muchos años en los que hemos ido no solo documentando y tratando el tema de la migración centroamericana, mexicana hacia los Estados Unidos, pero particularmente las graves violaciones a los derechos humanos que viven los y las migrantes adultas y menores que cruzan por varios países desde Centroamérica a México y que particularmente en los últimos 5 años se ha convertido en una verdadera tragedia, un drama humano, lo que viven los migrantes al paso en México, dado que el crimen organizado los ha tomado como rehenes, como botín de guerra prácticamente. Y Amnistía Internacional ha venido documentando, digamos, estas violaciones y llamando a los estados a que tomen su responsabilidad de protección. Entonces, esta campaña busca, por un lado, concientizar a la población en general frente a los graves riesgos que enfrentan, particularmente las mujeres, las niñas y los niños en su paso, la violencia sexual a la que se someten. Hay estadísticas muy claras que hablan que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia sexual, no solo una, sino varias veces en su camino en tránsito hacia los Estados Unidos o hacia México, si es el caso. Y de esa estadística, lo que es más sorprendente es que las niñas y los niños se encuentran mucho más expuestos. Hace algunos meses causó conmoción mediática el saber que hay más de 50,000 niñas y niños no acompañados
principalmente provenientes de El Salvador y en Honduras, en centros de reclusión para migrantes en los Estados Unidos. Para nosotros eso ha sido realmente una de las grandes preocupaciones de derechos humanos que tenemos, que cubren la región. Hemos hecho un llamado a las autoridades norteamericanas para que liberen a estos menores no acompañados y que los pongan en condiciones que respeten sus derechos humanos y que estén en línea con los estándares internacionales en el hecho de que ningún niño, ninguna niña deben de ser detenidos por razones migratorias. Esta campaña entonces busca hacer una concientización social sobre el tema, pero también poner presión para que los estados, tanto de los países de origen como de los países de destino, tomen acción real y no quede solo en retórica. A ver, usted han registrado los casos. No vale la pena decir quizá cuántos casos se pueden registrar, pero son muchos, obviamente. Y tú dijiste, hay un porcentaje importante y mayoritario de mujeres y niños que sufren algún tipo de violación en su travesía. Pero, ¿dónde están las responsabilidades? Las responsabilidades están en los estados de origen, de donde estas comunidades... Nosotros somos responsables por dejar salir de esa manera a menores. No solo por dejar salir, pero ¿dónde está la protección de los derechos humanos de estas comunidades cuando se encuentran en su territorio nacional y que tienen que ser protegidas por sus leyes y el pleno ejercicio de sus derechos humanos? Los países de tránsito tienen una gran responsabilidad porque también tienen que proveer protección para los migrantes. Existen convenciones que protegen los derechos de los migrantes y sus familias, convenciones inclusive que protegen los derechos de los refugiados y aquellos que buscan protección internacional, como puede ser el caso de muchas de la gente que emigra de El Salvador y Honduras escapando de la violencia del crimen organizado. Es, por supuesto, una gran responsabilidad de los estados de destino, como es el caso de los Estados Unidos y México. Es decir, es una responsabilidad compartida de un drama humano que no es único de nuestra región, es un drama global, pero que nuestra región cada día más se vuelve trágico y es realmente una grave violación a los derechos humanos. Es el caso de lo que está haciendo Estados Unidos, que lo mantiene, digamos, en lugares de reclusión a estos niños. No sé si se pueden llamar así, pero ¿es correcto esto que está haciendo Estados Unidos, detenerlos y decir estos niños no van a entrar a Estados Unidos, van a ser devueltos? La detención de un menor no acompañado, un migrante, es una violación clara de los derechos humanos. Por lo tanto, Estados Unidos comete violación de derechos humanos. Comete una violación de derechos humanos. Ningún menor, en ninguna circunstancia que no impere una pena de detención, debe ser detenido. Y las condiciones, además, en las que estos menores no acompañados se encuentran en estos centros de detención son realmente precarias, no reciben ninguna atención médica o psicológica. La mayoría de estas niñas, sobre todo, han sufrido de violencia sexual en su camino 1, 2, 3 veces y no reciben la atención adecuada inmediata a la situación y a la realidad que enfrentan. ¿Cuál es la recomendación específica para El Salvador en este sentido? Yo quisiera ampliarlo para que rebase El Salvador. Uno de los temas de Amnistía Internacional es que toda la situación en Centroamérica, Colombia y México, que todos están interrelacionados, en primer lugar con el narcotráfico, la criminalidad organizada y también la carencia de los gobiernos para no responder a las necesidades de sus pueblos, porque estos países, si estas personas tuvieran un trabajo, no migrarían. Entonces, en lo que respecta a los derechos humanos en Centroamérica, justamente por la mala situación de los derechos humanos en Centroamérica, vamos a establecer una oficina en México para apoyar verdaderamente los diferentes retos que están enfrentando estos países. Una de las cosas que ustedes tal vez no estén conscientes es que Amnistía Internacional, en primer lugar, es una ONG, pero por otra parte también somos un movimiento de ciudadanos. Tenemos millones de miembros en todo el mundo, también miembros en El Salvador y miembros en todos estos países centroamericanos. Esperamos que esta base centroamericana de Amnistía Internacional va a crecer y que el movimiento va a crecer en todo el mundo. ¿Conversaron con alguna autoridad hoy día o ayer en relación a este tema de la migración? No en este tema, y mañana estaremos reuniéndonos con el ministro de Justicia, así es que esperemos que también podamos tocar este tema. Ok, voy a volver al caso de mujeres y básicamente al caso de la violación, el abuso hacia la mujer, y
decíamos en el bloque anterior, obviamente El Salvador ha hecho algunas cosas. Yo no sé si el trabajo de la Secretaría de Inclusión Social que se hace en El Salvador merece un reconocimiento de parte de ustedes, y si las leyes, cuáles sí están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo. Tuvimos una reunión con ellas esta tarde y yo quedé impresionado con algunos de los esquemas de trabajo que tienen. Yo creo que dentro del gobierno existen, esta es una institución sumamente diferente en comparación con las otras, e incluso están peleando para poder integrarse al sistema. Pero, por ejemplo, estas auditorías sociales que están estableciendo para apoyar a que los ciudadanos le pidan cuentas al gobierno, eso es algo interesante. La ley es buena, pero la implementación es muy débil. No tiene los recursos, ni el presupuesto, ni las unidades especiales, ni los recursos humanos. O sea que se ve maravilloso sobre el papel, pero a nivel de implementación falta. Que quedara más claro en relación a qué es lo que falta. Tú dices, esto queda al final en el camino, no se llega a meta. ¿Qué es lo que exactamente faltaría? ¿Presupuesto para implementar qué? Bueno, efectivamente, en los últimos años hemos visto un fortalecimiento no solo de la legislación en materia de protección de los derechos de las mujeres y en relación específica al tema de violencia contra las mujeres, también la creación de cierta infraestructura, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Inclusión Social con los programas como Ciudad Mujer, que tienen la intencionalidad de integrar a las mujeres en todos los aspectos de la vida, particularmente en el desarrollo económico del país, evidentemente son un paso importante. Sin embargo, la implementación de una legislación que sea consistente tiene que llegarle a la mayoría, tiene que ser una realidad para la mayoría de las mujeres y las niñas. Y hoy día en El Salvador se sigue experimentando por parte de mujeres y niñas un alto índice de violencia a muchos niveles, la violencia doméstica, la violencia en las comunidades, la violencia institucionalizada, y quiere decir que estas leyes y todas estas infraestructuras no han sido una realidad para todas, y particularmente para aquellas de los sectores más empobrecidos del país, de los sectores rurales, en donde estas leyes no han llegado. El papel es solo papel y ha quedado en la retórica. En realidad no ha cambiado la vida de la mayoría de las mujeres y las niñas. Yo creo que deberíamos de conectar esta discusión en contra de las mujeres con cómo iniciamos la discusión el día de hoy sobre los abortos no seguros, porque estos abortos no seguros es una violencia contra las mujeres, y la mayoría de estas mujeres son muy jóvenes, viven en el campo y son pobres. Entonces, si el gobierno no puede implementar sistemas seguros que enfrenten realmente los problemas de ellas, esto también es una violencia contra las mujeres. Y si el gobierno no puede proveerles sus derechos sexuales y reproductivos, eso también es violencia contra las mujeres, porque no se tienen anticonceptivos modernos. Es lo mismo como no cumplir con sus derechos. Es lo mismo con la educación sexual. Si las mujeres no tienen educación al respecto, si no saben cómo proteger su propio cuerpo, eso también sería una violencia contra las mujeres. No podemos desvincular esta ley del 2012 de violencia, ninguna violencia para las mujeres, con estos abortos que no son seguros. Están íntimamente ligados. Bueno, vamos a, se nos ha ido el tiempo rápidamente, vamos al corte, hablamos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, gusto de saludarles. Vamos a iniciar la participación de nuestros televidentes a través de Twitter. Dice Evelyn Hernández: amnistía debería significar perdón, pero no basada en impunidad, mentiras, amenazas o destrucción de pruebas. Ismael Fuentes dice: ¿cómo defender la vida desde sus primeros momentos? ¿Puede ser un retroceso en materia de derechos humanos? Pregunta. El candidato a diputado por parte del Partido Arena, Velázquez Parker, dice: el derecho de ser humano termina donde inicia el derecho del otro. La persona concebida vive, plantea el dirigente también del Partido Arena. Emilio dice: ¿derechos humanos de quién? ¿De los honestos o de los delincuentes o malacates? ¿Cuáles deben defenderse?, pregunta Emilio. Sara Larín dice: ningún tratado internacional reconoce el aborto como derecho.
Son algunos en Naciones Unidas y en la Unión Europea que hacen demagogia con ello. Lupia Arrazola dice, ¿por qué hablan de derechos humanos y promueven el aborto? Pregunta. Laura Moratalla dice, el aborto es violencia contra la mujer. Hay estudios que revelan lo dañino que es el aborto para el cuerpo. Ricardo Reyes dice, el camino de la paz pasa por el reconocimiento de la verdad. En Facebook vemos lo que dice Sara Larín, la verdadera lucha contra el aborto clandestino se encuentra en mejorar el acceso a la salud, a los servicios de atención prenatal y obstétrica, en aumentar la escolaridad de las niñas y mujeres salvadoreñas. Amnistía Internacional están más interesados en dar anticonceptivos, abortos y esterilizar niñas pobres salvadoreñas. Armando Díaz dice, se ha dicho que si este país no hace un ataque frontal contra los mareros o pandilleros, es porque está suscrito a varios tratados con respeto a los derechos humanos, pero la población pide que se rompan esos acuerdos y exige acciones que no protejan más a un grupo de inescrupulosos. ¿Qué proponen ustedes para que esto se vuelva se vuelva una cacería, pero que se respete a la población y no a los delincuentes? Denis Stanley Muñoz Rosa dice, a veces no entiendo por qué el odio en contra de mujeres que fueron condenadas injustamente a penas excesivas, severas y desproporcionadas. Es interesante que si se hubieran sido condenadas estas mujeres por infanticidio según el Código Penal anterior, solo hubieran sido condenadas entre 2 y 4 años de prisión y no a 40 años. Finalmente, dice Ana Rodríguez, los informes de medicina legal son que los bebés fueron asesinados al nacer. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Por dónde quieren empezar? Como ustedes quieran. Yo les recuerdo si algo se les olvida. Ok, bueno, fueron muchas preguntas, Muchísimas entonces preguntas. intentaré hacer algunos comentarios que intenten cubrir algunas de las preguntas, sobre todo el tema de la prohibición total del aborto y si el aborto es o no es un derecho humano. Bueno, está reconocido por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que el aborto no es solo un derecho humano, sino es un imperativo de derechos humanos, proteger no solo la salud de las mujeres y las niñas, pero también su poder de tomar decisiones sobre su salud reproductiva y sexual. Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por varios instrumentos internacionales y también por instrumentos regionales. Nuestra región ha avanzado mucho en el análisis de derechos sexuales y reproductivos a través de algunas de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también la Comisión se ha pronunciado al respecto. Que existe un cuerpo internacional en materia de derechos humanos que protege el derecho a la salud sexual y reproductiva y el aborto como un elemento que protege obviamente, a la vida de derechos las mujeres. sin que vulneren los derechos de otro. Claro. O sea, ¿qué tan amplio es eso? Porque parece, digamos, que fuera demasiado amplio. Sí, claro, el derecho internacional de los derechos humanos establece que son sujetos y sujetas de derechos humanos la persona desde el nacimiento. Eso es una cuestión clara y evidentemente los estados tienen la premisa de poder regular desde el nacimiento. Desde el nacimiento. O sea, ustedes no consideran ser humano a alguien antes del nacimiento. Son los instrumentos internacionales lo que consideran eso. Cuando se habla de la vida desde la concepción, es una definición filosófica, religiosa, y nosotros como una organización de derechos humanos respetamos el derecho a la religión, respetamos el derecho a la opinión, a la libre expresión, pero consideramos que los estados que no tienen que cumplir con las leyes y el Estado de Derecho tienen que fundamentar sus decisiones en la ley. No había escuchado nunca ese tipo, digamos, de definición. O sea, que lo que está dentro de un vientre no es un ser humano. Lo que está en un vientre se determina científicamente como un feto y depende, digamos, del estado de gestación que el feto va teniendo sus definiciones. En ese sentido, nosotros no tenemos una posición porque somos una organización de derechos humanos y no de profesionales de la medicina. Y ahí decía algunos amigos televidentes, ¿no es una contradicción? ¿No hay una contradicción en esto? Para retomar este punto, usted dijo que seamos específicos sobre El Salvador. El Salvador es un país que tiene una de las tasas más elevadas de homicidio en el mundo. Es un país con una de las tasas más elevadas de adolescentes embarazadas. Y nosotros
hemos platicado con diferentes niñas que fueron violadas. Por ejemplo, cuando una niña se ve violada, digamos que ella toma una decisión y ella quiere continuar con el embarazo y quiere tener el niño, esa es la decisión de ella, propia de ella. Pero nuestro planteamiento es que si hay otra niña que no quiere tener ese embarazo, no se lo podemos obligar. Eso es lo que nosotros queremos recalcar, que la gente tiene que tener el poder de decisión. O si la vida de la mujer está en riesgo, digamos, si ella está dispuesta a asumir ese riesgo y continuar con el embarazo, está bien. Pero, por el contrario, si una mujer dice que no quiere continuar con ese riesgo a su vida, no se lo podemos obligar. Esta es la posición de los derechos humanos internacionales. Un amigo televidente señalaba de que ningún tratado del mundo reconoce el aborto como un derecho. Sí, como te he comentado, efectivamente son muchos los instrumentos internacionales, además la interpretación de las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura establece claramente que los actos que, por ejemplo, una mujer que se tiene que ver forzada después de una violación a continuar con un embarazo, tienen un daño no solo en su salud física, sino también emocional, que puede ser comparable con la tortura. Y son muchos otros convenciones y declaraciones, sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece muchos de los derechos, incluidos los derechos a la salud, el derecho a la educación y demás. Una de las preguntas de la audiencia era que si nosotros solo pedimos que se despenalice el aborto sin ninguna otra medida. Por supuesto que no. Nuestro informe que estaremos presentando el día de mañana tiene una serie de recomendaciones al Estado en la atención en materia de salud sexual y reproductiva. Este es el informe que estaremos el día de mañana presentando en conferencia pública a las 7 de la mañana en el Hotel Intercontinental. El nombre es Al borde de la muerte, violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, y recoge una serie de recomendaciones en materia de acceso a la salud, acceso a métodos modernos de contracepción y otra serie de recomendaciones. Okay. Finalmente, pues, se me queda un solo minuto, y es, siempre hay gente que dice los derechos humanos solo defienden al delincuente, no defienden nunca a una víctima. Well, I think I thought I should respond to that question. Yo tenía que responder esta pregunta porque yo creo que todas las sociedades tienen una elección y El Salvador ya tomó su elección. Quiere ser un país moderno, democrático, un Estado de Derecho. Y cuando se ha tomado esa decisión, entonces tiene que uno guiarse por el Estado de Derecho. Esto implica que todos los seres humanos tienen derechos. No pueden escoger los que quieren tener derechos humanos. Si una persona es un delincuente, eso no quiere decir que vamos a matarlo. Hay un proceso que hay que seguir. Y esto es justamente lo que defiende los derechos humanos, que todos los seres humanos somos iguales. Y yo creo que El Salvador ya tomó esa decisión de tener una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho, o sea que quieren respetar los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Erika. Gracias, el señor secretario general de Amnistía Internacional. Obviamente estamos hablando de una ONG con muchísima fuerza en todo el mundo, y no sé si primera vez está en el país. Primera vez, ¿no? Bueno, bienvenidos. Gracias a ambos, y yo obviamente los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.